amadas, que el Señor les bendiga, sean bienvenidas. Sean bienvenidas. Muy bien. Aquí estamos en la semana 45. Semana 45. Hemos avanzado. Yo espero que ustedes, más de alguna de ustedes, esté llevando el estudio en el orden indicado. ¿Para qué nos sirve realmente introducirnos en estos estudios, profundizar en la medida de lo posible en la bendita palabra? Bueno, crecer, formar nuestro carácter, madurar, realmente dejarnos educar, enseñar, consolidar en el conocimiento y en el entendimiento de nuestro Padre del cielo. Así es que aquí vamos en la semana 45 y vamos a ver la segunda parte del tema de la oración. Estamos en la cuarta parte del estudio del carácter del discípulo de Cristo. La cuarta parte, y está relacionado con la limosna, la oración y el ayuno, que lo vamos a ver la próxima semana si Dios nos presta la vida. Pero creo que la oración es un tema que nos lo han predicado de día, de tarde y de noche en cada congregación a la que hemos asistido. Es un tema sobre el cual se nos ha puesto fundamento, enseñanza, superficial, medio y profundo, con el propósito, amadas, de hacernos entender la suprema importancia de la oración. Yo quiero decirte personalmente, quizá cuando me hablaban de la oración de esa manera, en que oraba John Wesley, en que oraban los generales de Cristo, ¿verdad? Hay un libro, yo tengo un libro de los generales de Cristo, donde está George Mueller, está J.C. Ryle, Simpson, Juan Bunyan, John Wesley, y de verdad me asustaba y yo pensaba, Dios, ¿yo cómo voy a poder orar como estos hombres? Que además del conocimiento profundo de la palabra, se dedicaban 100% a esa búsqueda intensa del corazón de Dios. Entonces me agobiaba, yo escuchaba las enseñanzas y me sentía agobiada, porque me sentía descalificada. Hasta que en la medida que fui conociendo y entendiendo que esa palabra no debe de asustarnos, no debe de asombrarnos, sino que es un asunto, quizá ahora yo lo veo así, con mayor sencillez. Y orar es hablar con Dios, comunicarnos, pero aún cuando le quito ese nombre de Dios, el Dios omnipotente, soberano, todopoderoso, que puede como causarnos también cierto temor, hablo ahora de mi esposo, el Señor Jesucristo. Y eso personalmente me ha ayudado muchísimo a tener una comunicación constante a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté. Ahora sé que Él habita dentro de mí y yo puedo estar conversando a través del Santo Espíritu con Él, pidiéndole perdón en el instante cuando me equivoco, intercediendo por las personas que van en la calle. Y sobre eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Quiero que hablemos un poco sobre la sencillez, en el buen sentido de la palabra, de lo que es la oración. Porque no debemos de dejarnos asustar, impresionar, que lo que hace muchas veces es retirarnos de ese lugar secreto donde Jesucristo nos mandó a orar. Porque no sabemos qué decir, no sabemos cómo empezar, cómo terminar, no sabemos a veces ni por qué orar. Así es que semana 45, mis queridos, el carácter del discípulo de Cristo. Estamos en la cuarta parte, el secreto de Dios. Ya hablamos de la limosna y de la primera parte de la oración. Hoy vamos a ver la segunda parte de la oración.
Y la próxima semana, si Dios nos presta la vida, hablaremos del ayuno, que es otro tema hermoso, ¿verdad? Fascinante, de verdad. Entonces, la oración parte 2, página 203 a la página 206. Vamos a ver ahí, vamos a ver en Lucas 11:1 y luego vamos a orar. Oiga, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué humildad! Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que puedas enseñarnos en esta tarde. Señor, me declaro necesitada de aprender aún mucho más de tu bendita palabra y darme cuenta que el orar, Señor, es hablar a través de la palabra contigo, es traer a memoria lo que ya está escrito y solamente recordártelo y presentártelo ahí al pie de la cruz del Calvario. Oro, imploro en tu santo nombre, Señor, para que me des la sabiduría de poder partir este pan y pueda compartirlo con mis hermanas y pueda ser de grande bendición para sus vientres espirituales. Yo te lo ruego por amor de tu precioso nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí estaba Jesús orando y uno de sus discípulos, no dice quién en Lucas, uno de sus discípulos, ellos estaban impresionados y yo creo que cuando ellos lo escuchaban clamar, suplicar, implorar, sus corazones eran traspasados y ellos querían aprender. ¿Acaso los fariseos no eran los que oraban en las esquinas y estaban dando una cátedra? Estaban dando como una demostración de cómo debía de hacerse. Pero la sencillez, humildad y sujeción de Jesucristo, de seguro que los impactó de tal manera que ellos supieron en el Espíritu, supieron que aquello no era la manera correcta, que era esta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos al punto número 1. Jesús nos enseña a orar. Veamos cómo Jesús enseña a orar. Dice, vamos a ir a la oración del Padre Nuestro. Porque ese fue el ejemplo que Él nos dejó escrito como una ordenanza, ¿verdad? Como un ejemplo que nosotros deberíamos de seguir, no como para estarlo repitiendo, como muchas veces se nos enseñó equivocadamente, sino como un formato, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, punto número 1, Jesús nos enseña a orar. Mateo capítulo 6, vamos a ver del versículo 9 al versículo 13. Dice, vosotros pues oraréis así, como un ejemplo dado por Jesús. ¿A quién dirigimos? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿A quién dirigirnos? ¿Qué pedir? ¿Cómo retirarnos? ¿Cómo cerrar nuestras oraciones? Entonces vemos que primero, ¿a quién dirigirnos? Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto debe de tocar nuestro corazón, no solamente en esta tarde, sino cuando realmente estamos constantemente, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Padre nuestro, Padre mío, yo lo personalizo. Yo quiero decir Padre mío en esta tarde. Entonces referirnos a Él como el Padre eterno, el Dios vivo y verdadero, al cual tenemos que ir en el nombre de Jesús. Sabemos que no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, porque Él es el camino. Pero Jesús nos está diciendo, así es como debemos de empezar. Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Cómo dirigirnos a Él? Bendiciendo su nombre, adorándole, porque dice, santificado sea tu nombre, exaltando sus atributos. Por eso es importante también estudiar los atributos del Señor. Por ejemplo, conocerle como Adonai, conocerle como el Dios proveedor, conocerle como el Shaddai, ¿verdad? El Dios que consuela, Elohim, el Dios creador, el Roy, el Dios que mira, porque entre más conocemos de sus atributos, más podemos estarle exaltando constantemente. Y en la medida que estamos caminando, hace algunas clases, y no sé en qué parte del estudio, les traje como un ejemplo de una chica allá en Escocia que era sirvienta de uno de los palacios de una familia muy adinerada en Escocia, y ella se levantaba a las 5 de la mañana. Era parte de sus obligaciones y parte de su costumbre, porque su trabajo consistía en limpiar todas las chimeneas de las habitaciones y volver a encender el fuego. Y en una ocasión estuvo ahí una mujer que era hija de este hombre que tenía el ministerio de oración. Se me ha olvidado ahorita en este instante. Pero él era un hombre que tenía muchos hogares de huérfanos. Muy conocido, muy famoso, pero se me ha extraviado ahorita el nombre. Entonces llegó la hija de este hombre importante en el reino de Dios. Llegó para visitar el lugar y le llamó mucho la atención el rostro de esta mujer, que resplandecía. Y ella veía de que se levantaba temprano y no paraba con su balde recogiendo la ceniza, llevando madera y haciendo todo tipo de trabajo. Pero ella le dijo que era lo que ella temía, que su rostro resplandecía. Y que en qué consistía su trabajo, y ella le explicó. Y le dijo, señora, probablemente es porque yo desde las 5 de la mañana que empiezo a realizar mi trabajo, empiezo a orar. No tengo el tiempo como para apartarme y hacerlo a solas. Pero en la medida que yo estoy limpiando la ceniza y en la medida que yo estoy poniendo la leña y prendiendo el fuego, estoy pidiéndole al Señor a través del Espíritu Santo que así encienda mi corazón, que así limpie mi corazón y que así encienda mi corazón. Entonces me pareció algo hermoso, digno de ser aprendido, y por eso digo, cuando estamos barriendo, limpiando el closet, cuando estamos ordenando cada rincón de nuestra casa, es una oportunidad. Imagínense cuando estamos ordenando los trastos, las tazas, los tenedores, podríamos decirle, Señor, así ordena mi vida, así ordena mi corazón. ¿Por qué no? Entonces procurar no desperdiciar nuestro tiempo en pensamientos vagos y vanos, sino ocupar nuestra mente. Hay tantas necesidades por qué orar. Por ejemplo, familia que está enferma, familia que no ha venido a Cristo, necesidades económicas por aquí, por allá. Entonces, cuando vamos conociendo esos nombres, esos títulos dados al Padre de los cielos, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y no solo vamos a entrar, Señor, ayúdame para hacer esto o lo otro, sino cómo dirigirnos. Santificado sea tu nombre. Y ahí, en la medida que exaltamos sus atributos, estamos orando y diciéndole, Señor, tú que eres el creador de todo lo que existe. Por ejemplo, se me viene Elohim. Tú que eres el creador de todo lo que existe. Recuerda a fulano de tal. Recuerda su problema de salud. Recuerda su problema. Pero qué hermoso exaltarle. Y luego dice, ¿a quién nos dirigimos? ¿Cómo dirigirnos? ¿Y qué pedir? Primero lo espiritual y después lo terrenal. Porque dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces ahí se vuelve es como una referencia cruzada de Mateo 6:33. Busquen el reino primero y por añadidura lo demás. Venga tu reino, hágase
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el reino. ¿Se imaginan ustedes, amadas hermanas, que nosotros pusiésemos nuestro corazón cada día y le digamos al Señor, establece tu reino, primero en nuestra casa, en el sometimiento, en el procurar guardar nuestro corazón, en el hacer de nuestro hogar un trozo del cielo? ¿Por qué no? Que cuando alguien viene pueda experimentar que aquí hay algo diferente, que realmente no es igual a quizás alguna comparación que se pueda hacer a un lugar donde llegaste y se siente la tensión o se siente el vacío. Venga tu reino. ¿Dónde? No en mi corazón, mi casa, en los niños. Ahí es donde debemos nosotros pedirle al Señor que venga y se establezca su reino como en el cielo, así también en la tierra. Yo puedo pedirlo para El Salvador, puedo pedirlo para el mundo, para la guerra que ahora mismo se ha iniciado. Puedo pedir, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero debe de iniciar aquí, porque probablemente hoy fue un día donde me levanté con violencia, con egoísmo, con egocentrismo, con gritos, con pleitos, con divisiones, con enemistades. Entonces aquí es donde empieza el reino de Dios. Ahí es donde empieza a establecerse, donde yo debo de suplicar que se establezca y posteriormente en todo lo demás. ¿A quién dirigirnos? Al Padre de los cielos. ¿Cómo dirigirnos? A través de exaltar sus atributos. ¿Qué pedir? Primero lo espiritual. Que su reino se establezca en mi corazón, en mi casa, en los míos y en los demás. Y luego vienen las añadiduras, si ustedes ven. Porque en parte de pedir está que se haga su voluntad, pero dice, el pan nuestro de cada día. Ahí viene ya lo material. Dánoslo hoy y perdónanos. Me llama la atención que el Señor Jesucristo pone al unísono tanto el pan de cada día, el perdón y la tentación. Son tres cosas que Él está mencionando en ese bloque. El pan nuestro, el perdón y la tentación. Tres cosas interesantes. Porque personalmente creo que no tiene sentido estar levantando, pidiéndole al Señor que venga su reino, que se establezca su reino aquí en la tierra, cuando en el corazón no se ha establecido. Entonces el perdón es parte de que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. El perdón de mi corazón hacia los demás, como siempre lo hemos dicho, que no le debemos nada a nadie. Entonces, pedir el pan. Sí, oremos por el pan, aunque Jesús lo dijo también ahí en el Sermón del Monte, que esas cosas ya eran parte del cuidado que Dios tenía sobre nosotros. Eso ya lo tenemos. Los gentiles viven obsesionados pidiendo eso, pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos de obsesionarnos. Sin embargo, el Señor Jesucristo incluye ahí, pero yo quizás quisiera incluir el pan, su palabra. Que no me falte, sí, el pan físico, pero sobre todo que no me falte el pan espiritual. El pan, el perdón y el estar orando continuamente para no caer en tentación. Son las tres cosas que Él dice que debemos de estar pidiendo y presentando delante de nuestro Padre del cielo. ¿Cómo nos retiramos de la oración? Bueno, exaltando su soberanía y su grandeza. Porque dice al final de esa oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte final también considero que tiene un valor, un peso, porque ahí es donde estamos desvirtuando la ayuda de cualquier otro ser humano o cualquier ídolo sobre nuestras vidas. Cuando decimos porque tuyo es el reino, estamos dándole a Él la soberanía, estamos dándole a Él el reconocimiento, no que nosotros le demos algo a Dios, no le damos nada, sino el reconocimiento, no solo para nuestra propia alma, sino para todas las potestades que están alrededor de nosotros.
Y cuando son oraciones públicas, el ratificar esa soberanía, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ese Dios altísimo, ese Dios vivo y verdadero, ese Dios todo suficiente, que tiene todo el poder, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Entonces Jesús enseña a orar, pero el cuidado que debemos de tener, no como una oración repetitiva en ninguna manera, porque Él ya nos lo había dicho allá en Mateo 6:7, que no hiciéramos vanas repeticiones. No se trata de tomar el Padre Nuestro como un fetiche y estar en repetición. No, yo puedo acercarme a Él en la oración y decirle, Padre mío, todos los días, por supuesto. Mencionar sus atributos divinos. Y cuando pido su voluntad, no olvide que debe de ser la voluntad de Dios establecida, primero que nada, en su corazón. Punto número 2. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué cosas debemos orar? Bueno, vamos a ver aquí algunos versículos y algunos ejemplos. Efesios 6:18. Mire lo que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra vez, amados, esto no es un asunto de pasar de rodillas, de pasar postrados, rostro en tierra. Claro que vamos a hacerlo en algún momento del día, quizás temprano en la mañana, en la noche, en la madrugada, o cuando usted tenga un espacio. Pero cuando Pablo estaba hablando de esto, no era la imagen que tenía, sino si estoy en una oficina esperando ser recibida, ahí yo puedo estar orando. Cuando vamos en el vehículo o vamos en el bus y vemos a alguna persona, me ha sucedido y se lo comparto. Veo a algún chico que va en su vehículo a toda velocidad y quizás expuesto a un accidente, a hacerse daño a él y hacerle daño a los demás. En ese instante, en lugar de sentir molestia, quiero pensar que podría ser un hijo mío, un sobrino mío, y en ese instante levantarlo delante de Dios y pedirle misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ese jovencito, de esa jovencita o de ese adulto, de quien quiera que sea. El tráfico en nuestro país, que es un poco difícil, entonces ahí tenemos una gran oportunidad de orar, de verdad, cuando vamos retrasados en ese camino. Y me viene a la mente cuando dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Oiga, lo que Pablo decía, por los santos. Pero sabemos que nosotros no vamos a orar solo por los cristianos. Oramos por todos, las autoridades, por el mundo. Y un ejemplo es Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Usted la puede leer esa historia en Génesis 18, 23 al 32. Impacta realmente cómo Abraham, sabiendo el pecado que había en Sodoma y Gomorra y lo condenable que era delante de los ojos de Dios, él rogaba por un justo, ¿verdad? Él oró por 50 justos, él oró por 40 justos, él oró por 10 justos, y solo hubo uno. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en la carta de Judas, ahí podemos ver el justo Lot, es así como se le llama, el justo Lot, que siempre estaba intercediendo, era el único que intercedía en medio de una generación maligna y perversa, como dice Timoteo, ¿verdad? Entonces Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Nosotros nos va a traer paz, nos va a traer gozo, nos va a traer esperanza. También vemos en 1 Samuel 12:23. Dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Oigan esto. A Samuel lo habían destituido, el pueblo de Israel lo había destituido como profeta y ellos habían pedido rey. Y es impresionante que él dice, no voy a dejar de orar por ustedes.
Aún en medio de ser despreciados, aún en medio de ser vituperados, de ser tenidos en menos, no deberíamos. Esa es la orden del Señor. Dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar. Porque cuando dejamos de orar por nuestros enemigos, por las personas difíciles, entonces nosotros estamos pecando contra Dios, porque Él nos ha mandado a eso. ¿Qué estamos viendo en el punto número 2? ¿Por qué cosas debemos orar? Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y vemos a Moisés, que nos dejó ese ejemplo digno de ser imitado. Moisés oró por la liberación de Israel. Moisés oró para que el agua brotara de la roca. Él oró para que Dios les guiara a través del desierto. Intercedió repetidas veces. Cuando el pueblo de Israel quería apedrearlo, quería matarlo, quería quitarle la vida, lo que Moisés hacía era postrarse. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando nos sentimos acechados por nuestros enemigos. Cuando advertimos peligro en derredor de nosotros, lo que debemos hacer es postrarnos en oración en lugar de maldecir y ponernos en la misma condición de los demás. ¿Y qué más? Primera de Timoteo 2:8. Y por favor, yo le pido, memorícelo. Yo quiero memorizar este versículo de Primera de Timoteo 2:8 porque trasciende. Escuche, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese es un mandamiento. Pablo se lo está dando a la iglesia donde Timoteo pastoreaba. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Porque muchas veces venimos ante la presencia del Señor tan contaminados, tan cargados, tan llenos de ira, tan llenos de rabia, de frustración, y queremos que nuestras oraciones suban delante del Señor, y sabemos, lo hemos estudiado en otras ocasiones, no subirán. No subirán. ¿Por qué? ¿Por qué no subirán? Porque estamos contaminados. Quiero leerle así rápidamente el Proverbio capítulo 6. Y quizá para usted pueda sonarle esto demasiado exagerado, pero es lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 6. ¿Quién subirá? ¿Verdad? ¿Quién subirá? Perdón. 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso. Entonces ahí hay como un listado de situaciones que el Señor aborrece. Entonces, cuando yo sé que el Señor aborrece que yo esté en enemistad con mis hermanos, o esté poniendo a pleito a mis hermanos, por ejemplo, poniendo a pleito quizás a mi padre con mi madre, levantando injurias, falsos testimonios. Entonces, importante por eso examinarnos antes. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Entonces podemos nosotros venir así de sencillo: Padre mío, en el nombre de Jesús, examina mi corazón. Examina mi corazón. Muéstrame, Señor, si hay estorbos para que mi oración pueda fluir delante de tu presencia. A veces ni siquiera se lo decimos, pero el Espíritu Santo lo trae a memoria. A mí me ha sucedido. Me ha sucedido no una vez, me ha sucedido en varias ocasiones, que estoy pretendiendo orar quizás por mi hermano, por mi madre, por alguna situación, o porque voy para predicar o voy para dar una enseñanza, y el Señor me trae, a través de su Espíritu, me trae algo que tiene contra mí. Eso es oro puro.
Y ahí es donde nosotros debemos de pedirle al Señor discernimiento, sensibilidad. Porque usted puede levantarse a las 5 de la mañana y estar haciendo oraciones sumamente prolongadas. O tener callos como Santiago, ¿verdad? Que decían que tenía rodillas de camello. Y al final, las manos contaminadas, llenos de ira y de contienda. En Isaías 57, 14, 15, quiero leer, hay una orden que se nota. Isaías 57, 14, 15. Y que nos va a servir también para nuestras oraciones. Dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces necesitamos prestar atención. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Pero no es un asunto de solo aprender a repetir por repetir. Porque en las tres cosas que condensó el Señor Jesucristo aquí en el Padre Nuestro, el pan de cada día, y yo quiero tomarlo de la palabra, el pan que me sacia. Pero dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son 4 al final. Entonces, ¿cómo allano ese camino de falta de perdón, de falta de gratitud por el pan en mi mesa? ¿Cómo allano el camino para no justificar caer en la tentación? ¿Cómo allano el camino para ser librada del mal? Bueno, examinándonos a la luz de las Escrituras, examinándonos a la luz de la palabra del Espíritu Santo. Recuérdame, haz memoria. Señor, no me dejes ser una farisea. No me dejes ser una escriba, una saducea de apariencia de piedad, de hipocresía. No me dejes fingir lo que realmente no es verdad dentro de mi corazón, dentro de mi alma. Temor y temblor por estar en una vida de hipocresía, que tenga temor de querer estar fingiendo delante de ti. Que me duela pecar contra ti. Que me duela pecar contra ti. Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Bueno, yo puedo orar esta tarde. Si realmente he caído en desánimo, hoy mismo recibí una llamada de una invitación para ir a predicar a un lugar allá de la luna, y dice la líder, hermana, hay una decadencia espiritual en esas mujeres. Están dormidas espiritualmente. Entonces, le digo yo, bueno, vamos a estar orando. Y esta es una de las oraciones que podemos hacer por nosotros, pero también por aquellos que el Señor pone en nuestro camino, que pone en nuestro corazón. Señor, fortalece mis manos cansadas. Afirma mis rodillas endebles, rodillas débiles que no quieren postrarse, mis manos que no quieren levantarse, alzarse para glorificar tu nombre. Mis manos que no quieren ser usadas para orar y ministrar. Mis manos que no quieren ser usadas para escribirle cartas a Dios. Mis manos que no quieren ser usadas para bendición,
quizás de mis hijos, de los niños, que cuando tocamos a los niños, en ese instante, nuestras manos deberían de estar fuertes y llenas de la gracia de Dios para bendecirles en el nombre de Jesús. Entonces, fortalecer las manos, afirmar las rodillas y decirle a nuestro corazón apocado: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados, deteniéndome las quijadas, esperando que vengan otros a levantarme. Dios mío, si en esta tarde el Espíritu de Dios te está mostrando que has dejado de orar o realmente quizás tus oraciones son tan triviales, tan repetitivas, o no tienes nada que decirle, aquí tienes algunos puntos por los cuales puedes orar. Ya mencionamos ahí, intercediendo por las situaciones que se están dando en el mundo, orando por los mismos de nuestra casa que son rebeldes. En cualquier instante, cuando estamos sacudiendo los muebles de la casa, así, Señor, el polvo me sea quitado. Cuando lavo los trastos, así como este jabón, Él es jabón de lavadores, dice Malaquías. Él es como lejía. Entonces, Señor, sé tú, cuando estamos lavando la ropa, echamos los trapeadores y les ponemos un poquito de lejía, así, Señor, sea emblanquecido mi corazón. La oración puede ser complicada si la vemos desde el punto de vista religioso, pero es sumamente sencilla cuando la vemos a través de los ojos del Señor Jesucristo. Por amor, por gratitud, porque Él nos ha cambiado el corazón y estamos tan agradecidos que ahora tenemos una relación íntima. Nos levantamos con Él, nos acostamos con Él, caminamos con Él, comemos con Él, como la sulamita. Punto número 3, que es la oración, y aquí quiero mencionar algo de la sulamita. Ese enamoramiento que tenía con el amado. Yo le animo a que lea el libro de Cantares, pero lo lea con los ojos de Jesús. La sulamita, la iglesia, el Señor Jesucristo, el amado. Y esa comunicación que parece más un poema y a veces es difícil entenderlo, pero no se preocupe por lo que no entiende. Trate de comer y de beber lo que sí entiende. Y deje que el Espíritu Santo le ministre, porque esa mujer llegó a estar tan enamorada porque ella tenía una relación de intimidad con él. Realmente es como ir con el esposo a dormir, a la cama. Y no es verdad, ya lo mencionamos, que cuando cerramos la puerta, qué hermoso, hermanos, poder hablarnos al oído aquellas cosas que a nadie más se las podemos confiar. Eso es orar. ¿Qué es orar? Hablar en intimidad con el Señor Jesucristo. Orar es cuando podemos expresarle nuestras más íntimas emociones, nuestros más íntimos deseos, nuestras penas, nuestras inquietudes, y donde se sensibiliza nuestro espíritu para oír su dulce voz. Porque Él nos responde. Él no es un Dios, Él tiene boca, Él hizo la boca, Él hizo el oído. Entonces Él no es un Dios mudo. Orar es una conversación entre dos personas que se conocen y se aman. No por un tiempo determinado, sino siempre, a donde quiera que vaya y con quien esté, Él siempre está ahí. Converse, dialogue, Él le oirá y usted aprenderá a amarle mucho más. Orar es abrir la Biblia y tomar un salmo y empezar a recitárselo al Señor. Empezar a expresarle con todo el corazón. Por ejemplo, el Salmo 68 dice: el Señor daba palabra, habría grande multitud. Dice: subiste a lo alto. El Salmo 68, por ejemplo. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Señor, gracias por haberme coronado con todos estos dones hermosos.
esa es ya una oración cuando nosotros le estamos agradeciendo por todos esos atributos que se mencionan ahí. Y también dice, bendito el Señor cada día, nos colma de beneficios. Dice el 19, 68, 19. Bendito el Señor. Y ahí bendiciendo a nuestro Dios Todopoderoso. Es tiempo de dejar la pereza. De esas rodillas que están paralizadas, esas manos que están cansadas, ocupándose muchas veces en cosas triviales, vanas, que no tienen propósito. Entonces, usar nuestras manos, cuando levantamos nuestras manos, es un símbolo de pedir auxilio. Y muchas veces cuando yo estoy orando, estoy alzando mis manos. Estoy diciendo, Señor, gracias. Me encanta pararme aquí en la ventana de mi estudio. Orar es una conversación íntima con mi esposo celestial. Expresarle mi necesidad desesperante de Él, cuánto le amo y cuánto le necesito. Punto número 4, la recompensa de la oración. Para ir terminando ya. Punto número 4, la recompensa de la oración. Mateo 6:6 dice en la parte B, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un día dijo un copastor de una congregación, yo no necesito preguntarle a nadie quién ora. No necesito preguntarle a una mujer, a un hombre, a un joven, ¿estás orando? No, su rostro denota, su conducta denota que ora, que intercede, que se presenta delante de Dios. Entonces, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, ¿a qué se refería él? Son las personas que son recompensadas públicamente, reconocidas en su lugar de trabajo, en su negocio. Puede ser el empleado más humilde, digamos, de aquel lugar, el que barre, el que está trapeando. Y es un hombre, una mujer que está orando constantemente, y es ahí que el Señor le recompensa públicamente cuando se le reconoce su trabajo. Cuando quizás el jefe se acerca y le dice, te felicito, me encanta cómo realizas tu trabajo. Probablemente nunca te lo diga el jefe, pero en el cielo, de ahí viene la recompensa. De ahí viene esa recompensa divina que muchas veces nosotros ni siquiera la advertimos. Pero nada bueno viene a nuestra vida si no es de parte de nuestro Padre del cielo. Dice Apocalipsis 5:8, si eso nos parece poco, ¿verdad? Lo que dice Mateo 6:6, que Él nos va a recompensar en público. ¿Usted se siente recompensada públicamente? Bueno, Apocalipsis 5:8 es la recompensa que vamos a tener nosotros allá en el cielo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esas lágrimas que nosotros derramamos muchas veces cuando estamos orando, cuando estamos quebrantados, cuando estamos intercediendo, las lágrimas son recogidas en el redoma y las oraciones en copas de oro. Imagínense qué cosa más hermosa. Y dice el Señor que son las oraciones de los santos. Eso va a ser derramado delante de la presencia. Voy a volver a leerlo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Están siendo guardadas tus oraciones. Están siendo llevadas a copas de oro que van a ser derramadas delante del Señor Jesucristo. Y son las oraciones que están subiendo a la presencia de nuestro Señor y están siendo guardadas para el día en que serán derramadas. Le comenté aquí como la sulamita como cuando viene para decirle al Señor, amado mío. La voz de mi amado en el capítulo 2, versículo 8. La voz de mi amado
He aquí, Él viene saltando sobre los montes. Esa es una de las características del Señor Jesucristo. Él desciende para buscar a su amada. Brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste en la madrugada? ¿O estabas en algún lugar y entró como una necesidad de levantarte en oración, de ir y encerrarte, apartarte? Es el amado que ha descendido para llamarte a ese lugar secreto, a esa habitación secreta, donde Él se caracteriza, porque en el capítulo 1, ella dice: atráeme, en pos de ti correremos. Y luego dice: el rey me ha metido en sus cámaras. Ese lugar secreto. Yo te animo, te desafío en el nombre de Jesús a que deseches aquella enseñanza quizá de que la oración tiene que ser tan religiosa, tan legalista, tan cargosa, y que tiene que orar, que tiene que encerrarse a orar, y que ore 2 horas y que ore. Sí, Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera 1 hora han podido orar, pero yo quiero decirte, pongámosle este dulce aroma de comunicarnos con el Señor Jesucristo, de poderle expresar cuánto le amamos, cuánto le necesitamos. A veces solo vengo aquí a mi estudio para decirle: sabes, Señor, te necesito. Tú sabes que no soy una mujer extraordinariamente inteligente, no tengo mayores capacidades. Lo que tengo son esos dones preciosos que tú me has otorgado por amor de ti mismo. Y solo vengo para decirte que me ayudes a que cada día puedan ser mayormente desarrollados para que tu nombre sea exaltado, para poder llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra que restaura, que cambia, que transforma, Señor, porque si tú no avivas ese fuego dentro de mí, voy a llevar nada más una enseñanza. Sin esa gracia, sin ese fuego. Entonces eso, cuando tú estás ya frente a las personas, eso solo es el producto de lo que se ha trabajado en la intimidad. Y ayer le estaba diciendo a unas mujeres que son parte del equipo de Occidente: ustedes no pueden ir y agarrar la lección y decir: hoy me toca que compartir esto, y sencillamente sentarse. Tenemos que haber ido antes al lugar secreto, porque el poder, la autoridad, la gracia, el denuedo, la inteligencia, la sabiduría viene del trono del Señor Jesucristo. Y si nosotros nos confiamos en nuestras propias capacidades, va a ser en vano. No va a haber un reflejo de vida al otro lado. Y el propósito es que así como el Señor Jesucristo nos está avivando el fuego en la intimidad, podamos llevar ese fuego para que sea avivado en otras. Resultado de la oración: tendremos una verdadera relación con nuestro Padre. Él ya nos conoce, pero ahora nosotros le conoceremos a Él. Nos revelará sus secretos, sueños y anhelos. Ahí, en la intimidad. Yo quiero hacértelo lo más fácil posible. Como cuando te acuestas. Quizás no tienes un esposo, pero como cuando te acuestas con tu pequeño y estás arrullándolo para dormirlo, en lugar de contarle un cuento, quizás empiezas a orar
Y empiezas a ministrarlo y a decirle: Señor, amado mío, yo en el nombre de Jesús ministro la vida de mi pequeño, te lo consagro, te la consagran. Señor, entrego. Ahí estás orando. En lugar de contarle un cuento, cuéntale una historia bíblica. Y ahí estás orando y meditando en la palabra. Aprenderemos a amarle, a conocerle y a entenderle como el Padre que es. El Padre que siempre soñamos y que ahora tenemos ahí donde está abierto el camino y nosotros podemos entrar y compartir con Él toda nuestra vida, nuestro diario vivir. Amados, vamos a orar y vamos a pedirle. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted tiene en esta tarde. No sé cuál sea realmente lo que usted quisiera pedirle, pero yo voy a orar y usted ore por su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en ese nombre que debemos de pedir todas las cosas, como lo dice Colosenses 3:17 y 3:23, que todo lo que hagamos debe de ser en el nombre del Mesías, del Hijo de Dios, del Cordero que quita el pecado del mundo, del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del príncipe de paz. En el nombre de Él te damos gracias y te suplicamos para que avives el fuego, no solo del don que ha sido puesto, sino el fuego, el deseo vehemente de buscar tu rostro, de ir a la palabra. Y que cuando el Padre nuestro dice: danos el pan de cada día, incluyamos o pongamos en primer lugar el pan de vida eterna. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y esa palabra es la que nos lleva a aprender a orar, a llenar nuestro corazón y por añadidura nuestros labios. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que disponen su corazón con sencillez y humildad, porque sobre ellos se cumplirá, Señor, esa palabra de que Él habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Así lo dice Isaías 57, versículo 15, Señor. Tú desciendes para habitar con el que busca tu rostro, con el que ora, con el que clama desesperadamente, sí, por las necesidades de los demás, pero primero para que nos transformes el corazón, para que nos hagas semejantes a Cristo, aunque nos pueda parecer imposible de alcanzar, pero creer por la fe que cada día pueden haber destellos de Jesucristo en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias esta tarde por esta oportunidad. Yo nada más que bendecir a cada uno de los presentes, de sus familias y de todos aquellos que les rodean a donde quiera que ellos van. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Y si Dios nos presta la vida, la próxima semana vamos a ver el tercer principio en el secreto de Dios, que es el ayuno. Es un tema profundo, hermoso, que también nos va a ayudar. Recuerde, la limosna en secreto, la oración en secreto, y nuestro Padre que está en los cielos nos recompensará en público. Cuídense. Un abrazo.